Bueno, hoy vamos a hacer, aunque sea dos ejercicios más de extremos, ¿sí? Lo que estuvimos viendo la clase pasada, el trabajo práctico 2. Antes de empezar con la clase y a grabar, ¿alguien tiene alguna consulta? ¿Alguien me quiere contar en la teoría hasta dónde llegaron? ¿Están igual que la otra vez? ¿Cómo? Porque por ahí el profe cambia las fechas de clase y nosotros no estamos al tanto, digamos. No sé si avanzaron en algo o dónde quedaron en la teoría. Estamos igual que el martes, que era hasta aplicaciones de la derivada primera, ¿verdad? De primer orden. Hasta ahí habían llegado. O sea, de extremos, máximos, mínimos, todo eso no avanza, no dieron nada todavía de la base teórica, ¿no? Más que lo que yo les comenté para el práctico. Concavidad, análisis de la segunda derivada, todo eso, no. No que yo recuerde. Ah, dale. No, sí, porque creo que en el detalle que nos dio el profe, creo que puso análisis de la derivada de primer orden nada más, que es la que me permite ver si la función es creciente o decreciente, ¿sí? A partir de ahí se sigue con el análisis de la segunda derivada y luego la determinación de los extremos y todo eso, ¿sí? Que es todo lo que nosotros ya avanzamos en la clase del día martes y hoy vamos a resolver por lo menos dos más de las polinómicas. Hay una trigonométrica también en el práctico, pero considerando que todavía estamos recién empezando con esto, prefiero que sigamos con las polinómicas, que entiendan bien cómo es el análisis de la función primero, ¿sí? Y después como ejercicio intentar resolver una que está en el práctico, que es seno, coseno, no recuerdo cuál, pero no me quiero meter con trigonométricas, siendo que todavía no está bien claro los conceptos y las definiciones que estuvimos haciendo, ¿sí? Entonces vamos a hacer las polinómicas, ¿sí? Para que ustedes vean distintos casos que pueden surgir eh, según la función que estamos analizando, ¿sí? Bien, entonces voy a poner a grabar. La clase del viernes de teoría es fundamental, donde van a avanzar en todo el análisis de extremos, ¿sí? Así que mañana traten de estar sí o sí en la clase de teoría para poder comprender esto que estuvimos resolviendo ahora, ¿sí? Bien, entonces, la clase pasada, la tengo acá, estuvimos eh, analizando una función, viendo qué información me daba la primera derivada de una función, la segunda derivada, ¿sí? Cómo determinar los extremos, ¿sí? Los puntos donde la función toma valores máximos o mínimos. Y analizamos, yo les había dado los pasos a seguir. Bien, ¿en dónde?
para poder analizar una función en sus extremos y demás, tenemos que organizar, digamos, la resolución para poder ver qué estamos obteniendo y qué estamos calculando en cada momento, ¿sí? Entonces yo les armé esta recetita, esta lista de pasos para organizar la actividad, el ejercicio en sí, porque es largo, ¿sí? Y hay que tener bien claro qué estamos haciendo en cada paso, ¿sí? Entonces yo les armé esto y después cómo encontrar los intervalos de crecimiento, de decrecimiento y de concavidad positiva y negativa. Y empezamos a resolver el ejercicio 6, ¿sí? Tomamos la primera función, que era una función polinómica de grado 4, y ahí vimos cómo buscar los puntos críticos, cómo determinar los máximos y mínimos, los puntos de inflexión, los intervalos de crecimiento y de decrecimiento y de concavidad, y por último la gráfica de la función, ¿sí? Ese ejercicio hicimos completo y eso es lo que vamos a hacer ahora con los otros ítems, porque, bueno, yo acá no tengo el práctico completo porque lo voy desarmando para armar la clase, digamos, pero ese ejercicio 6 tiene ítem 1i, que es el que hicimos la clase pasada, el 2i, que es esta cúbica, el 3i es la trigonométrica que ya seno era, seno de 2x en cero entre cero y 2pi. Bien, entonces para no meternos con esto, porque no me parece que sea un buen momento para empezar a discutir senos y cosenos, vamos a trabajar estas dos completitas, ¿sí? Y la clase del martes, en todo caso, volvemos a esta trigonométrica, ¿sí? Entonces, esto es, pues yo les puse acá para ahora armarles el PDF. Continuamos con el ejercicio número 6, ¿sí? Muy bien. Bueno, entonces, todos los pasos que habíamos hecho para la función anterior, vamos a repetir y vamos a ir recordando qué obteníamos en cada uno, ¿sí? El primer paso siempre es obtener las derivadas de la función hasta el orden 3, ¿sí? O sea, obtenemos primera, segunda y tercera derivada de la función, ¿sí? Y ojo acá, presten atención cuando hacen las derivadas, porque por ahí derivan y una cosita ponen mal, un signo o el exponente que bajan no le restan bien o se olvidan de restar o lo que sea. Y recuerden que todo el trabajo siguiente dentro del análisis de la función está basado en esas derivadas, ¿sí? Entonces, si no, si tienen algún error, van a arrastrar ese error, que puede ser de cálculo de la derivada, digamos, a todo el ejercicio. Y suele pasar eso en los parciales, ¿sí? Que por ahí no ponen un menos o un exponente, no le restaron el uno que hay que restar al derivar o algo así, y les da cualquier cosa. Y lamentablemente uno puede ver tal vez que conoce y maneja el procedimiento de cálculos y demás, pero todos los resultados son incorrectos, ¿sí? Entonces, prestar atención en este primer paso, que es como una pavada, es lo más fácil derivar, encima son polinómicas, es fácil de derivar, eh, pero por ahí los nervios le juegan en contra a uno y mete la pata ahí en el comienzo. Entonces, calculamos las derivadas. Entonces, si la función esta es la función original, 2x al cubo menos 24x al cuadrado más 72x menos 15.
Muy bien. Ya son 8:18, ¿eh? Por la asistencia nomás les recuerdo que cierra y 20. Bueno, entonces vamos a las derivadas. La derivada de primer orden, f' de x, o sea, la primera derivada, derivo como una potencia cada uno de estos términos, ¿sí? Entonces, esto quiero saber si por ahí ya está bien claro de cómo derivar y demás, porque por ahí yo voy rápido en esta parte, pero recuerden que cuando x está elevado a un exponente, este baja multiplicando el coeficiente que está con x y resto 1 al exponente, ¿sí? Entonces, 3 por 2 acá me da 6x, y como estaba el cubo, me queda al cuadrado, ¿sí? Lo mismo con el 2, 2 por menos 24 me queda menos 24 por 2, 48x, y 2 menos 1 a la 1 queda, digamos, ¿sí? Después el 72x, la x está elevado a la 1, entonces baja multiplicando el 72 y queda 72 nomás, por x a la 0, que es 1, ¿sí? Entonces recuerden que la derivada de una constante por x es la constante. Esperen que llegó alguien. Ahí está. Recordar que si yo tengo una constante por x, la derivada de esto es la constante, ¿sí? Y la derivada de menos 15 se anula, ¿ok? Porque la derivada de una constante es 0. Eso también es otra cosa que de tanto ir repitiendo cuando uno resuelve, después se le van grabando las fórmulas de derivación, ¿sí? Las que más usamos siempre uno ya después se acuerda. Ahora, vamos a la segunda derivada. Para encontrar la segunda derivada, derivo la primera derivada, ¿sí? De la misma manera, bajo el 2 multiplicando a 6 y me queda 12 y x elevado a la 1, ¿sí? Y la derivada de menos 48 por x es menos 48, ¿sí? La derivada de 72 se anula. Y por último, la tercera derivada es la derivada de 12x, que es 12, y la derivada de menos 48 se anula, ¿sí? O sea que la derivada, la tercera derivada nos quedó una constante acá, que no depende de x, ¿ok? Muy bien, entonces, ya tenemos las primeras derivadas. Esperen que a este le vamos a hacer un que queda para esto, no es parte del ejercicio, ¿no? Bien, seguimos. Después que tenemos las derivadas, vamos a encontrar los puntos críticos. ¿Cómo encontramos los puntos críticos? ¿Se acuerdan que los puntos críticos son los que anulan la primera derivada? Espere que. Lo que está en verde, recuerden que son aclaraciones nomás, no hace falta, no son parte del ejercicio, ¿sí? Bien, entonces, ¿cómo encontramos los puntos que anulan la primera derivada? Pues bueno, tenemos que resolver la ecuación, ¿ok? ¿Qué ecuación? Primera derivada de x, que era, o sea, f' de x igual a 0, ¿sí? Entonces, f' de x, ¿quién es? Tomo la fórmula de la primera derivada. 6x cuadrado menos 48x más 72.
¿sí? Y entonces acá viene la parte en la que tenemos que ver cómo resolver esta ecuación. Si recordamos el ejercicio que resolvimos la clase pasada, cuando encontramos los puntos críticos, nos quedó esta ecuación que está acá. 4x cubo menos 4x igual a 0, ¿sí? Entonces nos quedó una cúbica en donde x figuraba en los dos términos, entonces podíamos sacar factor común x y así seguimos resolviendo esta ecuación, ¿verdad? Entonces, ustedes en este punto del ejercicio tienen que decidir cómo resolver esta ecuación, ¿sí? Si se puede despejar x, se puede factorear o se puede, como en este caso, ¿qué tipo de ecuación es? Si x está elevado al cuadrado y están todos los términos, está el término cuadrático, el lineal y el independiente. Exactamente, aplicar la resolvente, dice una compañera acá. Exacto, hay que aplicar la resolvente porque es una cuadrática completa. Vamos a ponerle acá su nombre. Es una ecuación de segundo grado completa, ¿sí? O sea, hay una única forma de resolverla, que es aplicando la fórmula resolvente, ¿sí? ¿Se acuerdan la resolvente? La vimos cuando estudiamos funciones cuadráticas. Entonces, para encontrar las dos raíces, porque es cuadrática, va a tener dos raíces, x1 y x2, y salió acá cualquier cosa. Es menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 por a por c, todo dividido 2 por a, ¿sí? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer en nuestra ecuación. Entonces, vamos a encontrar x1, x1 y x2 es menos b. Entonces, veamos quiénes son acá, a, b y c. Coeficiente cuadrático es a, coeficiente lineal es b y término independiente es c, ¿sí? Entonces, menos b va a ser 48 más menos raíz cuadrada de b al cuadrado, o sea, menos 48 al cuadrado, menos 4 por a, que es 6, por c, que es 72. Y todo dividido 2 por a, 2 por 6. Entonces, yo no tengo acá la calculadora, a ver si alguien me hace la cuenta de la raíz. Esperen que busco. A ver cuánto da eso. Ahí les conviene hacer siempre, ¿se acuerdan que esto creo que ya hicimos cuando vimos cuadrática? Que yo les decía, les conviene resolver primero el discriminante, que es lo que está adentro de la raíz, menos 4 por 6 por 72. 576 da el discriminante. Entonces, esto es, voy a seguir abajo para que no se haga muy, que no se encime todo acá. Esto va a quedar igual a 48 más menos la raíz cuadrada de 576 dio ahí adentro.
todo dividido 12, ¿sí? Y entonces la raíz cuadrada de 576 es 24. Entonces esto queda 48 más menos 24 dividido 12, ¿sí? Así obtengo x1 y x2. Entonces, ¿cómo hacíamos acá? Por un lado, para obtener x1 sumamos, ¿sí? 24 y para obtener x2 restamos, ¿sí? Entonces, 48 más 24 sobre 12. Y recuerden que acá primero sumo y después divido. Si hacen todo junto les va a dar mal. Si ustedes hacen 48 más 24 dividido 12, todo de corrido en la calculadora les da 50. ¿Sí? O sea, nada que ver. Si ustedes hacen 48 más 24 igual, o sea, o ponen entre paréntesis en la cálculo, es lo mismo, les da 6. ¿Sí? O sea que fíjense lo que es la calculadora, va a ser la cuenta que nosotros le decimos, pero si le decimos mal, lo que necesitamos que haga, ¿sí? O ponemos entre paréntesis en la calculadora o sumamos igual y ahí dividimos, ¿ok? Sé que parece una pavada eso, pero sucede. Sobre 12. Y entonces acá, 48 menos 24 da 24 dividido 12 y da 2. Muy bien. Hermosos los resultados. 6 y 2. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir que 6 y 2 sean puntos críticos? Quiere decir que esos valores de x hacen que se anule la primera derivada de la función. ¿Sí? Son los que anulan la primera derivada. Entonces quiere decir que en estos puntos la recta tangente a la curva en esos puntos es paralela al eje de las X. Entonces sabemos que algo debe estar pasando ahí, ¿sí? Entonces, para saber qué es lo que pasa, si hay un valor máximo, hay un valor mínimo o hay un posible punto de inflexión, vamos a recurrir a la segunda derivada, ¿ok? Entonces, ahora vemos si son máximos o mínimos esos valores que encontramos, ¿sí? Entonces, se acuerdan cómo hacíamos esto? Calculamos la segunda derivada de la función en los puntos que encontramos, en los puntos críticos, para saber si en ese punto la curva es cóncava, positiva o negativa, y entonces así podemos determinar si es un máximo o un mínimo, ¿sí? Muy bien. Entonces, la segunda derivada en 6. Entonces, vamos a ver la segunda derivada. Es 12x menos 48. Está acá. Entonces va a ser 12 por 6 menos 48, porque reemplazo la x por 6, ¿sí? 12 por 6 menos 48, eso me da 24. ¿Qué significa este 24? El valor en sí no nos sirve de nada, ¿ok? Solo el signo es lo que analizamos. Como nos da un valor positivo, ¿sí? ¿Qué significa que la segunda derivada en un punto sea positiva? Significa que en ese punto la curva está orientada hacia arriba, tiene concavidad positiva en ese punto. Entonces nosotros vimos que el 6 anula la primera derivada, o sea que la recta tangente es paralela al eje X y además tiene concavidad positiva. Entonces quiere decir que la curva hace esto.
¿sí? Es positiva, tiene concavidad positiva y además la recta tangente es paralela al eje de las X, ¿sí? Entonces, en ese punto, evidentemente, hay un mínimo relativo, ¿sí? Entonces, ¿cómo escribimos eso acá? Simplemente ponemos que 24 es mayor a cero, ¿sí? Entonces, por el criterio de extremos de el análisis de la segunda derivada, podemos decir que en el punto, le vamos a llamar P sub 1, que tiene coordenadas 6 para X y tenemos que sacar su imagen, ¿sí? Vamos a ponerle F de 6 porque no sabemos todavía cuánto es. Hay un mínimo, Profe, disculpe, una duda. decime, Ahí arriba el 48, ¿por qué es positivo? Si no ¿dónde? sería menos B. ¿Y sí? ¿En la resolvente me decís, Reina? Sí, 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 ahí el 48 Claro, que ¿viste? está Porque el valor de B, delante. el valor de B es menos 48. Entonces, como la fórmula resolvente dice menos B, esto significa, o sea, si vos en algún lugar tenés menos B, ¿qué significa? Esto es el opuesto de B. Entonces, si tu B es positivo, su opuesto es negativo. Y si tu B es negativo, su opuesto es positivo. ¿Sí? Entonces, si Ah, acá sí, la sí. fórmula te dice menos B y, ¿eh? Se corta, no sé si Claro, solo pero yo sí, o qué. lo leí como... No, es mi internet. Lo leí como más B, entonces está bien. Ya lo Ah, entendí. ok. Gracias. Dale, era originalmente menos 48, entonces en la fórmula queda más 48. Súper, está bien que pregunte, pues no te va a quedar con la duda de balde. Bueno, entonces, esa expresión de balde denota mi edad, ¿no? Bueno, no importa. Entonces, eh, estábamos analizando la segunda derivada en los puntos para ver si había máximos o mínimos. Como vimos que en 6 nos dio un valor mayor a 0, 24 que era mayor a 0, en ese punto sabemos que hay un mínimo relativo. ¿Sí? Vamos a calcular la imagen del 6, ¿sí? ¿Cómo calculamos la imagen del 6? Esta imagen, siempre les pongo así para que lo vean, se calcula en la función original, porque es la imagen por la función f en el punto lo que nosotros queremos. O sea, ¿cuánto vale la función en 6? ¿Sí? Entonces, f de 6 va a ser igual a, miremos dónde está la función original. Fíjense lo que es la función original, es 2x cubo, es esta, ¿sí? 2x cubo, toda esta cuenta hay que hacer con 6, ¿sí? Entonces, sacamos la imagen de 6. Les voy a escribir acá para que vean de dónde sale. 2 por 6 cubo menos 24x cuadrado era, o sea, 24 por 6 cuadrado más 72x, o sea, 72 por 6 menos 15, ¿sí? Toda esa cuenta hay que hacer, la hacemos directamente en la calculadora, obviamente, y encontramos la imagen del 6, ¿sí? Yo no tengo la cuenta, así que vamos a tener que hacerla. Bueno, a ver, 2 por 6 cubo menos, ustedes pueden ir haciendo en sus calculadoras para chequear que nos dé a todo lo mismo, menos 15 me dio. Entonces, este me dio menos 15. O sea que anula, che, esta parte, porque si da menos 15, quiere decir que esta suma se anula. Bueno, menos 15.
Entonces, quiere decir que nuestro punto P1 es 6 para X menos 15 para Y, ¿sí? Este es nuestro primer punto importante que lo vamos a tener que marcar ahora sí o sí en nuestra gráfica porque es un punto mínimo relativo, ¿sí? Ahora, vamos al otro puntito. Esto voy a borrar de acá. Era para que vean nomás cómo se entiende esto. O sea, lo que yo no quiero es que lo hagan de forma mecánica y que no entiendan el por qué, digamos, como es mayor a cero hay mínimo. Bueno, pero ¿por qué hay un mínimo? ¿Sí? Entonces que ustedes puedan comprender el sentido de lo que estamos haciendo, ¿sí? No porque la profe dice que se hace así, ¿sí? Entonces, analizamos el valor del signo de la segunda derivada en nuestro segundo punto crítico que nos había dado 2, ¿sí? Entonces va a ser 12 por 2 menos 48. 12 por 2 menos 48 da menos 24. Nuevamente, el valor en sí acá no nos interesa. Lo que analizamos es el signo. Este nos dio negativo, o sea, menor a cero, ¿sí? Entonces, si nos dio un valor negativo, quiere decir que la curva en el 2 tiene concavidad negativa, ¿sí? Pero aparte habíamos visto que anulaba la primera derivada, o sea que en 2, además, la recta tangente es paralela al eje de las X. Entonces anula la primera y la segunda derivada es negativa. Quiere decir que en ese punto hay un máximo relativo, ¿sí? Entonces, lo vamos a llamar P sub 2 a nuestro segundo punto que tiene coordenadas 2 y su imagen, que la vamos a calcular enseguida. Y en ese punto sabemos que hay un máximo relativo, ¿sí? Entonces, calculemos la imagen del 2 y vamos a hacer toda la cuentita que hicimos para el 6, ahora en 2. 2 cubo menos 24 por 2 cuadrado más 72 por 2 menos 15. 2 por 2 cubo menos 24 por 2 cuadrado más 72 por 2 menos 15. Ok, da 49. Ok, entonces nuestro punto, por lo tanto, nuestro punto P sub 2 tiene coordenadas 2 para X, 49 para Y. Y en ese punto sabemos que hay un máximo, ¿sí? Ujú. Muy bien. ¿En qué hago lugar? Entonces, ya tenemos los puntos críticos y ya sabemos que hay un máximo y un mínimo. Muy bien, seguimos. Ahora vamos a buscar los puntos de inflexión. Recordemos los pasos, mira. Acá está. Primer paso ya hicimos, segundo paso ya hicimos, tercer paso también. Estamos en el paso 4 donde vamos a buscar los puntos de inflexión, ¿sí? Que son los puntos donde la curva cambia su concavidad, ¿sí? Entonces, vamos a buscar los puntos de inflexión. Resolviendo la ecuación, F, do, se me juntan las comillitas y parece una M, R o cualquier cosa. F doble prima de X igual a 0, ¿sí? O sea, buscamos los puntos que anulan la segunda derivada.
Esos son los posibles puntos de inflexión. Y después tenemos que verificar que no anulen la tercera, digamos, ¿sí? Entonces, vamos a ver cuál era nuestra segunda derivada. Me voy para arriba. La segunda derivada era 12x menos 48. Bien, una lineal, súper fácil. Entonces, 12x menos 48, queremos ver dónde se anula, ¿sí? Bueno, despejamos x nomás de acá, pasó el 48 sumando para acá y el 12 dividiendo, ¿sí? Y entonces x vale 48 y 12 es 4, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que ver para... Encontramos el punto que anula, ¿sí? La segunda derivada, pero asegurar que ese punto es un punto de inflexión, para poder asegurar, primero tenemos que ver que la tercera derivada sea distinta de cero, ¿sí? Entonces, veamos la tercera derivada en 4. La, es decir, que vamos a reemplazar en la tercera derivada las x por 4, ¿sí? Pero entonces veamos nuestra tercera derivada. Resulta que nuestra tercera derivada es constante 12, ¿sí? No depende de x, o sea, es 12 para todo x. No importa qué valor tengamos, siempre va a ser distinta de cero, ¿sí? O sea, la tercera derivada en 4 es 12, como para cualquier valor, ¿sí? Y entonces, como 12 es distinto de cero, ya vemos que el 4 anula la segunda derivada y no anula la tercera derivada, ¿sí? ¿Sí? Entonces, como comprobamos esto, podemos decir que en el punto P sub, ¿cómo le vamos a llamar? P sub 3, porque P sub 1 y P sub 2 ya tenemos, que tiene coordenadas 4 y su imagen, que ya la vamos a calcular, ¿sí? Hay un punto de inflexión. ¿Está? Entonces, acá encontramos uno solo. ¿Se acuerdan que en el otro creo que había dos? En el otro ejercicio que hicimos el otro día. Ups, llegó alguien. Ahí está. Entonces, vamos a calcular la imagen del 4 para tener ya nuestro punto completo. ¿Sí? F de 4 era 2x cubo, o sea, es 2 por 4 al cubo menos 24 por x al cuadrado, o sea, por 4 al cuadrado, más 72 por x, o sea, 72 por 4, menos 15. ¿Sí? Bueno, hay que hacer la cuenta esta. A ver, pareciera que da 2 por 4 cubo, menos 24 por 4 cuadrado, más 72 por 4, menos 15. 17. ¿Sí? Entonces, el punto P sub 3 es 4 para X, 17 para Y. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ahora veamos los intervalos, ¿sí? Los intervalos de crecimiento y de decrecimiento, que les habíamos dicho que podían analizar con los máximos y mínimos.
¿sí? ¿Se acuerdan que los intervalos están definidos por los intervalos donde la primera derivada es mayor a cero, es creciente, y donde la derivada primera es menor a cero, es decreciente la función, ¿sí? Entonces, nosotros si analizamos los máximos y mínimos que encontramos que 2 y 6 son máximos y mínimos respectivamente. Entonces, a ver, o sea, en 2 había máximo o mínimo. En 2 había máximo, ¿ok? Entonces, acá había un máximo y en 6 no necesariamente, esta no es la gráfica, sino es para analizar solo el intervalo X, ¿sí? Hay un mínimo, ¿sí? O sea que, si en el 2 hay un máximo, ¿qué podemos decir de este tramo previo al máximo? Si hay un máximo, la función viene creciendo hasta el máximo y luego decrece, ¿sí? Y si hay un mínimo, la función viene decreciendo hasta el mínimo, ¿sí? Entonces, si en el 2 está el máximo y en el 6 está el mínimo, ¿sí? La función crece desde menos infinito hasta el 2, ese es el primer intervalo. Después decrece entre 2 y 6, ¿sí? Y luego vuelve a crecer, porque si no, no sería mínimo el 6. ¿Está? Entonces, acá es creciente y también acá. Y en el medio, entre 2 y 6, es decreciente. Entonces, vamos a escribir los intervalos. Es creciente desde menos infinito hasta 2, abierto en 2 porque en 2 no es creciente. Recuerden que en 2 se anula la primera derivada. O sea que en ese punto la función no es ni creciente ni decreciente. ¿Ok? Y, ¿dónde más? Entre 6 y más infinito. ¿Sí? Tiene dos tramos de crecimiento la función. Y es decreciente en un solo tramo, entre el máximo y el mínimo, que es el intervalo 2, 6. ¿Sí? Entonces, con los máximos y mínimos podemos determinar los intervalos de crecimiento y de decrecimiento. A algunos años les solíamos pedir que acá resuelvan la inecuación f' de x mayor a 0 para el intervalo de crecimiento y f' de x menor a 0, ¿sí? Para el intervalo de decrecimiento, ¿sí? Que es la forma de justificar analíticamente esos intervalos, resolviendo una inecuación. Pero, considerando la carrera de ustedes y demás, no se les exige tanto en esto que es más matemático, digamos, con que puedan justificar y determinar por qué, ya está bien, ¿sí? Si ustedes prueban que acá es creciente tomando un valor, por ejemplo, el 0, hacen f' de 0 y van a ver que le da positivo. F' de 0, ¿dónde está f'? Anula el primer y el segundo término, que es 6x cuadrado menos 48x, y da 72. O sea que la primera derivada en 0 da 72. O sea que en 0 la función es creciente, ¿sí? Como ya vimos acá, porque va creciendo hasta el valor máximo, ¿sí? Y así también se les solía permitir tomar un valor intermedio, ¿sí? Y justificarlo así, ¿está? Entonces, con que estén los intervalos, ya está contenta la profe. Bueno, ahora vamos a los últimos intervalos, los de concavidad positiva y negativa. Entonces, los intervalos de concavidad quedan determinados por los puntos de inflexión que encontramos.
Fíjense que nosotros encontramos un solo punto de inflexión. Acá está P sub 3, que no le hicimos su cuadrito, che. Este era el punto de inflexión que nosotros encontramos. O sea, en x igual a 3 hay un punto de inflexión, ¿sí? Entonces, ahí tenemos un punto de inflexión y queremos saber cómo es la curva a izquierda y a derecha del 3. Y entonces tomemos un punto que esté a la izquierda, que es 2, y uno que esté a la derecha, que puede ser 4, ¿sí? Y entonces veamos qué tipo de concavidad tienen en este tramo, porque sabemos que en el punto de inflexión cambia esa concavidad, ¿sí? Entonces analizamos la segunda derivada en 2 y la segunda derivada en 4 para ver qué tipo de concavidad tiene ese punto, ¿sí? Si vemos, recuerden que nosotros vimos que en la segunda derivada en 2, como 2 era un máximo, ¿sí? Obviamente esto da un número negativo. Nosotros tenemos la cuentita hecha y todo. Acá está, ¿sí? Que nos da menos 24. Entonces, como la segunda derivada en 2 es menor a 0, ¿sí? En este tramo la concavidad es negativa hasta el 3. Y en 4, la segunda derivada que era 12x menos 48, 12, 48, ahí se anula la segunda derivada. ¿Qué pasó acá? Paren. En el punto de inflexión cambia. 4 era el punto de inflexión, no 3. Paren, que acá falló esto. Por eso se anula la segunda derivada, justamente. Ahí está. Entonces, el punto de inflexión era en 4. O sea, vamos a analizar a la derecha del 4, tomando, por ejemplo, un valor 5, ¿sí? Acá yo puse en 3 el punto de inflexión, ¿sí? Por eso no nos daba acá la segunda derivada. Ahora, la segunda derivada en 5, reemplazo 12 por 5 menos 48 y da 12 positivo, ¿sí? O sea, la segunda derivada en 5 es mayor a 0. Quiere decir que en este punto y en este sector tiene concavidad positiva la curva, ¿sí? Entonces, hay dos intervalos nada más. Como tengo un solo punto de inflexión, la concavidad cambia una sola vez en esta función. Es concavidad positiva, o sea, cóncava positiva, ¿en qué intervalo? Desde el 4 hasta más infinito. Y tiene concavidad negativa desde menos infinito hasta 4. ¿Sí? Ahí están los dos intervalos de concavidad. ¿Cómo analizamos esto con las inecuaciones? Es segunda derivada de x mayor a 0 para la concavidad positiva y segunda derivada de nx menor a 0, donde es negativa la segunda derivada. Y fíjense que esto se nota fácil acá. La segunda derivada era 12x menos 48. O sea, queda una inecuación muy simple, entonces les quiero mostrar. Si de acá despejo x, esto me queda. Paso el 48 sumando y el 12 dividiendo. O sea que me queda x mayor que 4. Entonces, este es el intervalo desde 4 hasta más infinito, que era lo que nosotros ya pusimos acá de concavidad positiva, ¿sí? Y, esperen porque esto ya es otra. Para la concavidad negativa, lo mismo hacemos, ¿sí? Despejo x y me queda el 48 pasa sumando y el 12 dividiendo y me queda x menor a 4.
Entonces los x menores que 4 son los que van desde menos infinito hasta 4, ¿sí? Entonces, este es el intervalo de concavidad positiva, ¿sí? Y este, el de concavidad negativa, ¿sí? Entonces, esto es analíticamente, analizando las inecuaciones, ¿sí? Entonces, tenemos toda la información para hacer el gráfico. Gráfica de f de x. No pierdan de vista que lo que nosotros graficamos es la función original, ¿sí? Entonces, vamos a recordar los puntos que encontramos, ¿sí? Que eran 3 nomás. Era P sub 1, que tenía coordenadas, paren que ya me olvidé, 6 menos 15. P sub 2, que tenía coordenadas 2, 49. Y P sub 3, que tenía coordenadas 4 y, ¿qué era? 17, ¿sí? Este era mínimo, este era máximo y este era punto de inflexión, ¿sí? Si tienen todo claro, no pueden, no hay forma de pifiar en la gráfica, digamos, ¿sí? Entonces, toda esta parte no la voy a usar porque voy desde, los puntos notables son 2, 4, 6, ¿sí? Entonces voy a tomar este sector de la gráfica y vamos a ver cómo queda esto. 0, esto es menos x, acá tengo el 0 y tengo que ir hasta 6, que es el mínimo, y un poquito más para mostrar un poquito que ahí está el mínimo. ¿Sí? Entonces le voy a poner solo el 2, 4, 6, 8. Bien, y veamos acá nuestras imágenes, ¿sí? ¿Por qué? Fíjense que las imágenes son menos 15, 49, 17. Entonces, obviamente que no vamos a hacer una escala de 1 en 1, porque fíjense que tenemos que llegar hasta 49, ¿sí? Entonces, la escala que nos conviene hacer acá en el eje Y va a ser de 10 en 10, ¿sí? Para llegar pronto al 50, que es en P sub 2, estamos ahí cerquita del 50, ¿sí? Entonces, digo 10, 20, 30, 40 y 50 acá. Ahí está. Y entonces para abajo, obviamente, tengo que usar la misma escala. Menos 10, menos 20, menos 30. Ahí está. Y esto es menos I. Muy bien. Entonces, marquemos nuestros puntos para trazar la curva. P sub 1 es 6 menos 15, punto mínimo. 6 para X, menos 15 para Y. Si acá tengo menos 10 y menos 20, en el medio tengo menos 15 y 6 para X. Ese es P sub 1.
¿sí? P sub 2 es 2,49, o sea, 2 para X, 49 para Y, que voy a estar ahí en el rengloncito, estoy en 50, un toquecito más abajo, ¿sí? Y ese es P sub 2, ¿sí? Que es un máximo, 2,49. Y P sub 3, que es un punto de inflexión, es 4,17. Ok, entonces 4, 15, estoy en la mitad de 10 y 20, un poquito más arriba. Y ahí está P sub 3, ¿sí? Entonces, ahora, para ver cómo tomar acá esta función, para ver cómo graficarla, recuerden que si en el punto P sub 2 hay un máximo, ¿sí? Sabemos que la función va a venir así. Va a venir creciendo hasta el máximo y ahí va a empezar a decrecer, ¿sí? Entonces, crece hasta ahí y acá decrece. Y en P sub 1, como ahí hay un mínimo, sabemos que tiene que venir decreciendo hasta ahí y acá vuelve a crecer, ¿sí? Bien, entonces, además sabemos que en P sub 3 cambia la concavidad. Obviamente este sector antes de P sub 3 tiene concavidad negativa y acá pasa a positiva. Entonces de acá sabemos que cambia la concavidad y la curva tiene que estar orientada hacia arriba, ¿sí? Y acá viene cóncava negativa. Y ahí está el punto de cambio, ¿sí? Entonces, si acá ustedes quieren, por ejemplo, agregar el 1 para tener otro puntito, ¿sí? Que es fácil de obtener, o el 7 acá para tener otro puntito que sabemos que tiene que pasar la curva por ahí, está bien, ¿sí? Ahí ya está completa la gráfica. ¿Se acuerdan que yo ayer, en la clase pasada yo les decía que acá podemos ver esto del crecimiento, del decrecimiento? Como este es el punto de inflexión, esto ya es extra a la gráfica, pero quiero que lo vean. Acá vemos que este es el intervalo de concavidad positiva, ¿sí? Y para este sector tenemos la concavidad negativa porque la curva está orientada hacia abajo, ¿sí? Y también esto del crecimiento y del decrecimiento, porque por ahí no es tan fácil entender cuando una función es creciente, qué pasa cuando X toma valores más grandes y también toma valores mayores, ¿sí? Cuando X crece y crece, la función es creciente. Y si cuando X crece y decrece, la función es decreciente, ¿sí? Entonces, eso se ve a partir de los puntos de máximos y mínimos. O sea, eso es lo que me interesa que puedan comprender, digamos, que los máximos y mínimos obviamente me van a determinar los puntos de cambio del crecimiento de la función o del decrecimiento. Y el punto de inflexión lo que me muestra es el punto de cambio de la concavidad de la curva, o sea, de la orientación de la curva, ¿sí? Y eso se ve también acá. No les quiero llenar de, si acá, esperen, hasta P sub 2 vemos que la función viene creciendo, ¿sí? Porque obviamente tiene que ir creciendo porque ahí es el máximo, ¿sí? El valor máximo. Entonces, acá la función es creciente, ¿sí? Después vemos que baja, decrece, decrece. X va creciendo en valor, pero la función va tomando valores más pequeños, más pequeños, más pequeños, hasta el mínimo, ¿sí? O sea que desde acá hasta el 6 es decreciente, ¿sí? Y en el 6 que toma un valor mínimo, ahí la curva empieza a crecer nuevamente, ¿sí? Y ahí vuelve a ser creciente. ¿Está? Eso ya no hace falta que ustedes lo agreguen.
solo la profe que les quiere hacer lo más claro posible para que vean la diferencia, porque por ahí escriben intervalos que no tienen nada que ver con los puntos de máximos y mínimos, entonces uno dice, no está, la idea no está clara, digamos, ¿sí? De qué representa cada punto, sobre todo los extremos y los puntos de inflexión que representan cosas totalmente diferentes, ¿sí? Entonces, este ejercicio está completo, súper explicadito, paso por paso, que era una cúbica. Miren que le voy a borrar esto porque no me gusta cómo queda. ¿Sí? Y bueno, una cúbica es de las más fáciles de hacer. ¿Por qué? Porque fíjense que la primera derivada ya queda una de segundo grado, entonces ya son dos raíces nomás que saco con la resolvente. Y todo el análisis posterior seguro va a haber un solo punto de inflexión, ¿sí? Entonces, las cúbicas son de las más simples. La que nosotros hicimos el otro día era una de grado 4, ¿sí? Y ahora la otra que vamos a hacer es de grado 5, ¿sí? Y esta quiero que hagamos también, les quiero mostrar porque por ahí los resultados no son tan lindos como acá que da 2, 4, 6, todo hermoso, sin coma, ni decimales, ni nada raro, ¿sí? Y esta sí tiene raíces irracionales, entonces, por eso quiero que veamos esta ahora, ¿sí? Bueno, a ver, son 9:10, vamos a hacer un recreíto de 10 minutos y volvemos para seguir con esta función, la de grado 5.
Bueno, muy bien. Seguimos entonces con nuestra otra función, que esta es un poquito más complicada, les decía hoy, porque, eh, bueno, ya tenemos un grado 5 acá, ¿sí? Porque está x al cubo por un binomio al cuadrado. Inclusive acá quiero ver una cosa. Ah, sí, me lo pusieron igual, ¿sí? O sea, esta función es x al cubo por x más 2 al cuadrado, ¿sí? Entonces, para empezar a trabajar esta función, nos conviene en este caso obtener la expresión de este producto para tener la función de grado 5 que les decía. Resolvemos este producto y para resolver este producto tenemos que resolver primero x más 2 al cuadrado, ¿sí? Con la fórmula del cuadrado de un binomio. ¿Sí? Que si yo tengo a más b al cuadrado, esto es a cuadrado más 2ab más b cuadrado, ¿sí? Entonces, esto es lo que usamos acá. Y entonces nos queda x cuadrado, x cubo, perdón, x cubo, que multiplica a quién. Esto resolvemos con el cuadrado de un binomio. Entonces, cuadrado del primero, x al cuadrado, más 2 por x por 2, 2 por x por 2. 2 por el primero por el segundo, más el cuadrado del segundo, 2 al cuadrado. Y entonces esto queda x cuadrado, 2 por x por 2 es 4x, más 2 cuadrado es 4. ¿Sí? Y entonces, distribuyo para resolver este producto, el x cubo multiplico por este y por este. ¿Sí? Entonces queda x a la quinta, porque x cubo por x cuadrado, sumo los exponentes, x cubo por 4x me queda 4x a la cuarta, ¿sí? Y por último, x cubo por 4 queda 4x cubo, ¿sí? Entonces, la función que nosotros tenemos, en definitiva, la f de x, una expresión análoga a esta, desarrollando el cuadrado y este producto, es x a la quinta más 4x a la cuarta más 4x cubo. ¿Sí? Y entonces ahora empezamos a hacer el análisis con esa función de grado 5. ¿Sí? Entonces encontramos las derivadas. Ya no voy a escribir toda la leyenda, como les hice en el caso con el ejemplito que tienen arriba, ya está bien completo, ¿sí? Vamos a encontrar las derivadas, 5x cuarta más 16x cubo más 12, 3 por 4, x cuadrado, primera derivada, segunda derivada, 20x cubo más 3 por 16 es 48x cuadrado y 2 por 12 es 24x. Segunda derivada. Y tercera derivada es 20 por 3 es 60x cuadrado más 48 por 2 es 96x y 24, bueno, 24x, su derivada es 24. ¿Sí? Muy bien. Entonces, vamos a buscar los puntos críticos. Los puntos críticos, tomamos la primera derivada y la igualamos a 0. Entonces me queda 5x a la cuarta más 16x cubo más 12x cuadrado igual a 0.
¿sí? Y entonces miren la ecuación que nos queda acá. Nos queda una ecuación de grado 4, ¿sí? En donde x es un factor común acá, ¿sí? Porque x está acá en la cuarta, al cubo y al cuadrado. Puedo sacar factor común x al cuadrado. Entonces factoreo para poder después encontrar las soluciones de esta ecuación. X cuadrado, factor común de 5x cuarta dividido x cuadrado, me queda 5x al cuadrado. 16x cubo dividido x cuadrado, me queda 16x. Y 12x cuadrado dividido x cuadrado, me queda 12. ¿Sí? Entonces acá nuevamente utilizamos factor común. ¿Mm? Y entonces, ¿para qué transformamos esto en un producto? Para decir, bueno, si este producto me da 0, hay dos posibilidades. Que el primer factor sea 0, ¿sí? O que el segundo factor, que es la cuadrática, ¿sí? Que se anule el paréntesis o que se anule el x al cuadrado, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa acá? Si x cuadrado es 0, x vale 0, ¿sí? Pero como x está al cuadrado, ¿sí? Esto significa que x al cuadrado tiene raíz 0, pero 0 es una raíz doble, o sea que el 0 anula dos veces a esta expresión, por lo tanto voy a poner que x1 igual a x2 es igual a 0. O sea que las dos primeras raíces, y acá viene todo esto tiene sentido con lo que ustedes estudiaron de polinomios en álgebra, ¿sí? Entonces decimos, el 0 es raíz doble de este polinomio, por lo tanto, los dos primeros valores que encontramos de esta que es una ecuación de grado 4, el polinomio tiene grado 4, tengo que encontrar las cuatro raíces, ¿verdad? Bueno, las dos primeras son 0 y las otras dos la vamos a encontrar con la resolvente. ¿Por qué? Porque son las que anulan esta cuadrática completa que tengo acá, ¿sí? Entonces, usamos la resolvente para resolver esta parte y digo que x3 y x4 es igual a ¿qué? A menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c. Todo dividido 2 por a, 2 por 5. ¿Sí? Entonces, adentro de la raíz, o sea, el discriminante es 16 cuadrado menos 4 por 5 por 12. Eso da 16. Y la raíz cuadrada de 16 es 4. Entonces, esto queda menos 16 más menos 4 sobre 10. ¿Sí? Por 12, voy a chequear nomás, si da 16, la raíz cuadrada es 4. Bien, y entonces saco las dos raíces, x3 y x4. No, me voy a ir para abajo nomás porque no quiero que se les... Acá, x3 y x4 va a ser igual a menos 16 más menos 4 sobre 10 y entonces ahí separo. ¿Sí? x3 es menos 16 más 4 sobre 10 y x4 es menos 16 menos, esto da menos 20 sobre 10 que es menos 2 y esto menos 16 más 4 da menos 12 sobre 10, que si simplificamos por 2 queda menos 6 sobre 5.
¿sí? Simplificando por 2. Entonces, x3 es menos 6 quintos y x4 es menos 2, ¿sí? Y entonces ahí tengo las 4 soluciones. ¿Por qué 4? Porque el 0 es raíz doble de ese polinomio. El 0 es 2 veces raíz, digamos. Entonces, ahora, para determinar si esos puntos son máximos o mínimos, nuevamente, lo que hacemos es analizar el signo de la segunda derivada. ¿Sí? Entonces, analizamos la segunda derivada en 0, ¿sí? La segunda derivada, no voy a hacer 2 veces en 0, ¿sí? Ya sabemos que es raíz doble, pero no voy a hacer 2 veces la misma cuenta, no tiene ningún sentido. Y la derivada segunda en menos 6 quintos, que es la otra raíz, y la derivada segunda en menos 2. Muy bien. Entonces, la derivada en 0 es la segunda derivada. ¿Dónde tenemos la segunda derivada? Está acá. 20x cubo más 48x cuadrado más 24x. Si reemplazo por 0, eso se anulan los 3 términos. O sea que la segunda derivada me da 0. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el 0 no es máximo ni mínimo, porque no es ni cóncava positiva ni cóncava negativa en ese punto. Entonces, 0, ¿sí? En x igual a 0 hay un posible punto de inflexión. Y digo posible porque después voy a verificar si realmente, en efecto, es un punto de inflexión, ¿sí? En x igual a 0 hay un posible punto de inflexión. ¿Sí? No es ni máximo ni mínimo. Después, en menos 6 quintos, bueno, hay que hacer la cuenta. Fíjense que la segunda derivada es media larguita, es una cúbica. Hay que reemplazar por menos 6 quintos. Ojo ahí en la calculadora, por favor, pongan entre paréntesis el negativo y la potencia fuera del paréntesis, pues si no les va a dar cualquier cosa. O sea, esto tendría que poner 20 por menos 6 quintos al cubo más 48 por menos 6 quintos al cuadrado más 24 por menos 6 quintos. ¿Sí? Toda esa cuenta. Bien. Acá tengo que da 144 sobre 25. ¿Sí? Que recuerden que esto no nos interesa el valor, simplemente que es mayor a 0, ¿sí? Entonces, como es positivo, tiene concavidad positiva en ese punto, entonces hay un en. El punto P sub 1 lo vamos a llamar al valor de que tiene x igual a 0, entonces este le vamos a llamar P sub 3, porque le llamamos x3 a su valor, ¿sí? Entonces que tenga sentido cómo vamos nombrando las cosas. En P sub 3, que tiene coordenadas menos 6 quintos en x y su imagen, que hay que sacarla, hay, dio mayor a 0, hay un mínimo relativo, ¿sí? Y después, bueno, hay que hacer toda la cuenta también para menos 2, que ahí da menos 16, ¿sí? O sea que da negativo. Entonces, en el punto P sub 4, que tiene coordenadas menos 2 y su imagen, que hay que sacarla, hay un máximo, ¿sí? Entonces, encontramos un mínimo y un máximo y un posible punto de inflexión, ¿sí? Ahora vamos a buscar los puntos de inflexión para ver en efecto si el 0, qué era lo que pasaba con el 0.
Acá hay que completar, ¿eh? Este hay que calcular y este también, la imagen para después poder graficar, ¿sí? Bueno, a ver, para los puntos de inflexión tenemos que ver los puntos que anulan la segunda derivada, ¿sí? Entonces, la segunda derivada igual a 0. La segunda derivada era 20x cubo más 48x cuadrado más 24x. Entonces es 20x cubo más 48x cuadrado más 24x igual a 0. Y entonces es una cúbica la que nos queda acá, ¿sí? Vamos a tener tres valores, ¿sí? ¿Y cómo los vamos a encontrar? Fíjense que eh, x es factor común acá, porque está x al cuadrado y x al cubo. Entonces saco factor común x que multiplica ¿a quién? A 20x cuadrado más 48x más 24. Y entonces nuevamente, para que este producto sea 0, x es 0, ¿sí? O el paréntesis, que es esta cuadrática, es 0. ¿Sí? Y entonces ahí tenemos la primera solución, ¿sí? Que era x1 y x2, que le habíamos llamado 0. Claro, acá tenemos que x1 es 0, ¿sí? La única opción es que se anule x o que se anule esta cuadrática. Y la cuadrática nuevamente hacemos con la resolvente, ¿sí? Entonces, x1 es igual a x2, es igual a 0, ¿sí? Que son las que encontramos acá arriba. x3 y x4 ya tenemos, y ahora vamos a encontrar, a estas le vamos a llamar x5 y x6, ¿sí? Para no confundirnos quién es quién. Y entonces, aplico la resolvente otra vez. B cuadrado es 48 cuadrado menos 4 por A por C. Todo dividido 2 por A, 2 por 20. ¿Sí? Y entonces queda menos 48 más menos. Vamos a ver el discriminante cuánto da. Parece que no da muy lindo este. 48 cuadrado menos 4 por 20 por 24 da 384. Entonces esto es raíz cuadrada de 384. Sería dividido 40. 2 por 20. ¿Sí? Y entonces, la raíz de 384 es 19,59, 19, 17, 94, no sé qué. No es entera, es un número irracional que tiene infinitas cifras decimales distintas, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es, podemos hacer dos cosas, podemos dejarlo expresado o podemos sacar aproximadamente el resultado y lo dejamos en decimales redondeando a los milésimos, ¿sí? Entonces, esto puede quedar así, miren. X5 va a ser menos 48 más raíz de 384 dividido 40, ¿sí? Y X6 es menos 48 menos raíz de 384 dividido 40. Y entonces, si hacemos la cuenta, menos 48 más raíz de 384 da menos 28,40, no sé qué, dividido 40 da menos 0,7101, ¿sí? Entonces vamos a poner menos 0,71, fíjense, 7101
da la calculadora. Entonces, con este 0 es el milésimo, décimo, centésimo, milésimo, redondeo. Si este es 5 o mayor a 5, le sumo 1 acá. Y si este es de 0 a 4, queda como está. ¿Está? Eso es redondeo a los milésimos. Y ahí ya está bien, es una buena aproximación del valor del punto. ¿Sí? Y el otro, ¿cuánto da? Menos 48 menos raíz de 384 dividido 40 menos 1,68, miren, da menos 1,6898. Esas son las primeras cuatro cifras que da la calculadora. Entonces, décimo, centésimo, milésimo. Este 9, si redondeo a los milésimos, le hace subir 1 a este. ¿Sí? Entonces va a ser menos 1,67. Era 68,9 menos 1,69, entonces queda. Porque le sumo 1 al centésimo. ¿Se entiende esto del redondeo? ¿Sí? Eso es redondear a los milésimos. Depende de dónde redondeemos. Siempre hay que mirar si el número, la siguiente cifra es mayor o igual a 5, sumo 1. Y si es menor que 5, dejo como está. ¿Sí? Y entonces ahí tengo los valores que para esto tengo que encontrar. El punto P sub 5 va a ser menos 0,71 y su imagen que hay que calcular en la función original, ¿sí? Y el otro punto es menos 1,69 y su imagen, ¿ok? Y además nos falta ver que, ¿por qué? ¿Se acuerdan que encontramos los puntos que son 0, menos 0,71 y menos 1,69, pero tenemos que chequear que esos puntos, para que sean puntos de inflexión, no tienen que anular la tercera derivada, ¿sí? Entonces, eso también hay que verificar. Tercera derivada en 0 para ver si es punto de inflexión. Tercera derivada en menos 0,71, ¿sí? Y tercera derivada en menos 1,69, ¿sí? Eso hay que reemplazar en la tercera derivada y da. En el 0 da 24 porque se anulan los dos primeros términos, que es distinto de 0, ¿sí? O sea que en el 0 ya sabemos que hay un punto de inflexión, en 0 y su imagen. Bien, ahora, la derivada tercera en menos 0,71 da menos 13 no sé qué. Son feas las cuentas acá, pero les quiero mostrar porque por ahí aparecen este tipo de ejercicio en el parcial y ustedes ya se asustan em, que algo está mal, digamos, y no, no siempre las soluciones son numeritos lindos, ¿sí? Punto de inflexión. Díganme si con este 384 acá ya no se asustan de que algo está mal, ¿sí? Pero no es así. Y acá el otro para menos 1,69 da 32 no sé qué. También da distinto de 0, ¿sí? Creo que da 32 como algo. El tema es que no se anula, ¿sí? Entonces, en P sub 6, hagan las cuentas ustedes bien para practicar de paso uso de la calculadora, ¿sí? Y entonces, la gráfica, para la gráfica, solo tenemos los valores de X que son importantes, digamos, que los debemos graficar, ¿sí? Y eso les va a quedar a ustedes de actividad.
Entonces, para armar la gráfica, porque nos sacamos las imágenes, ¿sí? Fuimos poniendo F de tanto nada más. Y entonces ustedes van a hacer la tabla con los valores notables que encontramos, ¿sí? Que yo les voy a poner acá. Ustedes hagan todas las cuentas y grafiquen la función. X, f de x, y los puntos notables eran 0, menos 6 quintos, ¿sí? Menos 2, también menos 0,71 y menos 1,69, ¿sí? Entonces, reemplazamos en la función original, sacamos las imágenes y armamos la gráfica de la función, ¿sí? Esto les va a quedar a ustedes de tarea completar esto y la gráfica, ¿sí? Y creo que en el práctico, supongo al final en los ejercicios complementarios van a tener otras funciones como para resolver ustedes solos, ¿sí? Porque recuerden que es bastante fácil cuando miro que otro lo hace y entiendo cada paso, pero me siento a hacer solo y tengo que decidir qué hago, saco factor común, uso la resolvente, esto, qué conviene hacer, ¿sí? Entonces, la única forma es sentarse a resolver, ¿está? Este queda completito y les queda esa partecita de tarea a ustedes. Detener grabación. Ahí está. Súper. Ahí dejé de presentar. Bien. Bueno, entonces, estamos con esto. No dejen de ir mañana a la clase de teoría porque van a ver todo esto, la determinación de extremos y demás, y con todos los ejercicios que ya hicimos, van a estar mucho mejor, digamos, preparados como para ver la clase con el profe, ¿sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien quiere decir o agregar algo? Si no, terminamos por hoy. Nos estaríamos encontrando el martes que viene. Profe, yo quería consultar si qué tabla de derivadas íbamos a usar en el parcial, Mm. porque yo no tengo el formato PDF de la que pasaban en franja. Estaba buscando en internet, pero hay variadas. Yo les había puesto una tabla en uno de los PDF. Yo ahora voy a buscar esa, que es la que usé Sí, justamente con esa yo derivo, con la que usted puso ahí en uno de los PDF de la clase. de Creo las que está clases. de Claro, la trabajo idea era de práctico paso 2, compartirles. ejercicio uno, 2 y Mm. 3. Esa es la que uso. Sí, 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 que es el uso de fórmulas. Bueno, ¿sabes qué voy a hacer? Te voy a buscar la tabla de derivadas en formato PDF y voy a, creo que mandaron en otro grupo, voy a buscar y en todo caso la voy a subir al Drive, Claro, porque como ¿te esta está parece? marcada, no sabría si se podría ocupar o no en el parcial, por eso yo le quería consultar eso. Ahí dice hay una en el aula virtual. Sí, porque es cierto que habíamos acordado que iba a subir, creo que la profe Gaby iba a subir una para que puedan acceder ahí. ¿Querés buscar ahí, Ezequiel? Y en todo caso avísame Dale, sí, la si busco. ¿eh? Bueno, profe, dale, Dale, la busca, busco. y cualquier cosa escribime o mandame un mensajito, ¿sí? Listo, profe, gracias. Dale, estamos entonces. Dale, chau, Bueno, chau. chau, chau. Nos vemos, gente. Que tengan buen fin de semana. Nos vemos el martes si Dios quiere. Saludos para todos. Hasta luego.